Lo que se observa en este estudio, concretamente, primero que si bien en general las patologías psiquiátricas no ocupan una preponderancia que uno presuponía que podía ser así, porque uno dice, bueno, a ver, ¿por qué ocurre este fenómeno de la violencia? Veamos, hagamos una evaluación psiquiátrica y veamos cada caso a ver qué pasa. De la cantidad de casos que vimos, solamente un porcentaje menor aparece con trastorno psiquiátrico. Lo cierto es que dentro de ese porcentaje, el principal porcentaje, porque llega al 80%, está relacionado con el trastorno por consumo de sustancias. La gran discusión al respecto de esto, sobre todo desde nuestra perspectiva del peritaje, es si la persona tiene o no tiene conciencia de lo que hace, ¿no? Porque es toda una discusión judicial, ¿no? Cuando uno dice no tiene conciencia, puede ser pasible de ser liberado y ir a tratamiento, ¿no? Pero lo que nosotros sí hemos observado es que en general el consumo se relaciona mucho con, por supuesto, la liberación de ciertos mecanismos de control que tenemos como personas y al estar, digamos, de alguna manera intoxicado, no tenemos esos límites. Entonces, nuestro nivel de agresión, indudablemente, tiene mucho mayor efecto precisamente por no tener esos límites. De todos modos, sí sabemos que en realidad lo que tiene más fuerza es la característica de personalidad del sujeto, no el consumo. Por eso, fíjate vos, en la última estadística del 2000 que yo la voy a presentar ahora de la Organización Mundial de la Salud, se diferencia claramente lo que son patologías consecuentes de la violencia y patologías relacionadas con el consumo de sustancias. Porque en algún momento estaban como unidas, ¿no es cierto? Porque había estas relaciones, digamos, de presupuesto, pero con los estudios que estamos observando no hay tanta relación en realidad. Hay más relación con las características de personalidad que te digo yo, que por supuesto si determinadas características de personalidad además consumen, bueno, es como que estamos agregándole algo al fuego para que se avente peor, digamos. Yo no puedo decir que todavía no podemos decir que no haya ninguna relación lineal. En realidad, consumo y violencia sigue siendo, mejor dicho, el consumo sigue siendo un factor de riesgo. O sea, si nosotros tenemos, un ejemplo, si tenemos un matrimonio que lo estamos valorando para ver si estas personas que hoy tienen amenazas pueden llegar a niveles de agresión mayor, nosotros debemos considerar el consumo como un factor de riesgo, ¿sí? Pero, de todos modos, insisto yo, en función de nuestra experiencia, lo que hemos observado es que hay más gravedad o más posibilidades de aumento de la violencia en los trastornos de personalidad que pueden estar o no asociados al consumo de sustancias que al consumo en sí mismo, ¿sí? Esto me parece que es importante dejarlo claro porque en definitiva hoy estamos estudiando mucho el tema de la violencia, digo, porque además es como que se está sentando como si fuera un paisaje permanente de las vidas nuestras. La violencia ha crecido exponencialmente mucho más incluso que el consumo de sustancias, ¿no? Lo cierto es que lo que sí se ha visto, y es lo que estamos estudiando con mucha preocupación, es que hay un aumento de las muertes producto, sobre todo de las muertes en parejas o exparejas, que tienen que ver con esta temática, que a mi criterio es que nosotros estamos actuando equivocadamente sobre el fenómeno, porque estamos focalizándolo en los agresores en vez de focalizarlo en el vínculo patológico. Y al focalizarlo en los agresores, nosotros hacemos que estos agresores, que podríamos quizás incorporarlos a sistemas de tratamiento, los estigmatizamos y terminamos generando mayores niveles de agresión y de odio que vuelven en contra, digamos, en definitiva, de la víctima, con la consecuente muerte altamente probable de ella, ¿no? Pero yo creo que
la posibilidad de trabajar la intervención en el vínculo, primero entender que acá, para que se produzca un elemento de violencia, hay un violento o un agresor y una víctima, ¿no? O sea, hay dos personas que facilitan de alguna manera que se produzca este fenómeno patológico, sobre todo en las parejas, ¿no? Es un fenómeno que además nosotros lo hemos estudiado, que es un tema curioso porque no lo dicen muchos estudios, que hay violentos que no son violentos con todas las víctimas. O sea, han tenido otras parejas y no han tenido agresión. Entonces, ¿qué sucede acá en esta pareja y en este vínculo que se produce esos niveles de agresión? Bueno, esto de alguna manera explica mejor la situación de que el problema no está en el agresor ni en la víctima, sino que está en el vínculo entre estas dos personas. De hecho, los mayores estudios que se han hecho incluso se estudia como una cuestión cíclica que está muy relacionado con trastornos de personalidad tanto de la víctima como del victimario, a lo cual uno puede ofrecer servicios de atención, ¿sí? Y esto es lo que nos está ocurriendo, porque al nosotros de alguna manera focalizar todo en el agresor como si fuera un problema exclusivamente de delito penal, ¿no es cierto?, prácticamente borramos las posibilidades de tratamiento del agresor, prácticamente lo anulamos, y el único instrumento que tenemos para resolver este tema es la cárcel. Es un fenómeno, lo mismo que el consumo de sustancias, que hasta ahora se instala y tiende a crecer. No es una epidemia, digamos, no es un tema que uno dice se va a estabilizar, no, cada vez es peor, digamos. Y por eso decía yo que lo más preocupante es el nivel de cantidad de mujeres, digamos. Yo creo que nosotros ya hemos casi igualado las estadísticas europeas. Acá se calcula que muere una mujer cada 30 horas. Digo, en Argentina no estoy hablando, ¿no? Entonces, creo que tenemos que revisar nuestras intervenciones porque indudablemente no estamos produciendo el efecto deseado, sino que por el contrario pareciera que estamos generando mayores... Porque fíjate vos que desde que empezó toda esta discusión en el año 96, con los registros empezaron en el año 2008 hasta la actualidad, lo cierto es que estadísticamente han aumentado la cantidad de mujeres muertas. Entonces, bueno, es obvio que algo estamos haciendo mal, digamos. Yo creo que el principal mensaje que uno tiene que dar en esta cuestión es que primero no existe ninguna sociedad que pueda tener un destino próspero y saludable en donde los vínculos estén deteriorados y no haya buenos vínculos comunitarios, digamos.